Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí reunidos una vez más, Señor, y ya con nuestro último mensaje de la serie acerca del nacimiento de Jesús, en donde hemos estado durante todo el mes prácticamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de aquel que se inmoló allí en esa cruz para pagar el precio por mi pecado. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, gracias por la salvación, por este regalo, Señor, que ahora nosotros también podemos compartir con otras personas, predicando, Señor, las buenas nuevas de salvación. Bendice, Señor, a David, quien predica en este día, Señor, grandemente. Fortalece su vida, recuérdale todo lo que ha estudiado, Señor, y que tu Espíritu Santo en todo momento esté en control de todo lo que aquí se diga y que también ese mismo Espíritu Santo pueda influir en la vida de las personas que van a escuchar, Señor. Te rogamos por las personas que hemos invitado durante la semana, para que ojalá la mayoría de ellos puedan conectarse en este día, Señor, y te rogamos también por las tecnologías que están aquí, que para que nada falle, Señor, que todo funcione bien, que no haya ningún inconveniente y que podamos cumplir con el programa entero, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir de inmediato entonces. Ya hemos dado la bienvenida a todos los que están conectados y esperamos que se sigan conectando muchos más. Y vamos a ir entonces al villancico que tenemos para cantar en esta mañana y le vamos a dar el paso entonces a Felipe. Bueno, hermanos, qué bendición, la verdad, el poder estar juntos otro domingo alabando a nuestro Señor, aquel que fue el motivo de nuestra celebración de este día, de este día de Navidad que pasó hace poco, y damos gracias al Señor por su infinita misericordia al enviar a su Hijo a este mundo para morir por nosotros. Y hay una canción que nos hace entrar un poco en el espíritu de lo que vamos a estar hablando. Una canción sobre la proclamación del nacimiento de Jesucristo. Una canción que habla sobre ese momento donde los ángeles proclamaron con voz fuerte ante esos pastores: gloria en las alturas, porque ha nacido el Señor. Así que vamos a cantar con mucha fuerza este villancico, teniendo en nuestras mentes este acontecimiento tan hermoso. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. A Dios en lo alto, gloria. A Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus flores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios.
para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Amén. A Dios Amén. en lo alto damos gloria. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza, este hermoso villancico que nos ha compartido Felipe, ¿verdad? Que nos hace recordar allí los ángeles dando gloria al Señor. Yo pensaba el otro día cuando estábamos hablando de todas estas cosas y cuando escuchaba este himno, pensaba en las dos comparaciones. Cuando nace Jesús, los ángeles cantando, glorificando a Dios por el nacimiento de nuestro hijo, de su Hijo Jesucristo ahí al Padre. Y en el momento de la crucifixión, los ángeles, las huestes celestiales, queriendo salir en defensa de nuestro Señor Jesucristo, pero no salieron, esperaron hasta que todo se consumara y el sacrificio de Jesucristo se completara. Quedó grandes acontecimientos también allí, ¿no? En la historia de lo que ocurrió con el mundo. Hermanos, gracias a Felipe por la música y gracias a todos por estar allí cantando, seguramente los que puedan cantar, y se puede cantar ahí acompañando cuando Felipe va entonando esta alabanza. Bueno, esa es la idea también. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Ahí entonces los que ya lo hayan encontrado, para que se preparen ahí para... Ahí Felipe nos ayuda. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Bienvenido ahí los hermanos que se acaban de conectar, la Jenny, el Humberto ahí, creo que había el Jorgito por ahí también. Bien, vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Dice, repito por última vez, Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Lo voy a leer nuevamente. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué gran anuncio! ¡Qué gran noticia, hermanos amados! La que recibieron estos hombres, y de alguna manera es como un eco desde allá de ese punto de la historia hasta el día de hoy y por siempre. Bien, vamos a tener en este momento la música especial, ¿ya? Y le pido a Felipe que nos presente a quién va a estar en esta participación. Muchas gracias, pastor. En este tiempo vamos a tener una música especial, como veníamos diciendo. Y antes sería bueno leer un versículo. Esta canción nos hace ver el mismo concepto que vimos en la anterior alabanza. El momento que
se anunció el nacimiento de Jesús. Y después de que estos pastores llegaron ahí en Lucas capítulo 2, versículo 18 dice, y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores llegaron a publicar después lo que ellos habían visto y oído. Y esta canción es un ánimo para todos nosotros que nos hace observar lo que los pastores hicieron y lo que también nosotros podemos hacer al ver que Jesucristo ha nacido en este día. Y esta canción se llama Ven dilo en las montañas y la trae la familia Villablanca. Montañas, en todas partes y alrededor, ve, dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Oh, ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor, ve, dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Oh, ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Oh, ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor, ve, dilo en las montañas que Cristo el Rey nació, que Cristo ya nació. Una hermosa alabanza cantada por una familia invitada. Bueno, a Álvaro lo conozco de años, de años, de años. También tenemos otro Álvaro aquí en la iglesia, aunque no lo crean. Álvaro Nicolás. Así que maravilloso, maravilloso cántico y que Dios bendiga a esta familia. Ellos son bueno, Álvaro es misionero en Palabra de Vida junto a su esposa y obviamente sus hijas también estudiaron. La mayor estudió los 3 años, Felipe. Sí. Y ahora también
la menor está estudiando en primer año de instituto bíblico. Bien, hermanos, vamos a pasar entonces de inmediato ahora al mensaje de la palabra del Señor, que lo va a dar entonces David. Así que dejamos a David y arregla todo ahí para la grabación, Felipe, la vista del hablante y todo lo demás. Bienvenido, hermano René, otra vez. Bueno, muchas gracias. Tremenda canción que hemos escuchado ahí y gran interpretación también ahí por la familia Villablanca. Nos hace reflexionar, ¿cierto?, por este tremendo mensaje que desde ya se estuvo compartiendo, desde antes del nacimiento de Jesús. Y bueno, vamos a profundizar en eso. Hoy día, como ya estuvieron viendo a través de los videos, vamos a hablar de la proclamación del nacimiento de Jesús. Así que, primero que todo, vamos a orar, ¿ya? Señor amado, te damos gracias en este día, agradecemos tu fidelidad, tu amor, Señor, que siempre nos brinda, Señor. Gracias por tus misericordias cada día. Y te rogamos, Señor, también por este momento, Señor, donde queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, que saques todo pensamiento, palabra humana, Señor, y que tú nos puedas hablar directamente a nuestro corazón, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te rogamos, Dios, que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles ahí a buscar en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 8 en adelante, por favor. Libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Bueno, le vamos a dar lectura a su palabra. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Entonces, en este pasaje podemos ver un tremendo acontecimiento. Déjenme, les comparto pantalla. Un tremendo acontecimiento que había ocurrido acá. Un ángel desciende del cielo y se les aparece a unos simples pastores que estaban ahí custodiando las vigilias de la noche, como dice acá. Este acontecimiento era totalmente inesperado, porque, primero, vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar. Jesús ya había nacido y se encontraba en un pesebre, ¿ya? Bueno, el
el ejercicio del pastoreo, ¿cierto? Este oficio de pastorear era común, ¿cierto? En esa cultura, pero no tenía gran connotación. De hecho, era bien mirado en menos el oficio de ser pastores, ¿ya? De hecho, ellos se alejaban mucho y estaban bien desconectados de todo lo que era el ámbito religioso que se tenía en ese momento, ¿cierto? Con los fariseos, ¿cierto? Con todo lo que era la ley para el pueblo y las cosas políticas que estaban pasando. Ellos se alejaban un poco de eso porque se dedicaban 100% de su tiempo al pastoreo. Ellos prácticamente dormían con las ovejas y ese era el ejercicio de esa profesión o ese oficio, perdón, en ese tiempo. Entonces, para ellos sí era común que una persona no tuviera lugar en el mesón o que simplemente diera luz en algún otro lugar y un niño, un bebé, fuese dejado en un pesebre. Para ellos era común. Pero cuando un ángel dice que viene un Salvador, el Señor, el Mesías mismo, y está acostado en un pesebre, a ellos le hace como un impacto tremendo, ¿verdad? Diciendo que la persona que tanto se estaba esperando estaba en la misma condición que ellos, humildemente. Bueno, cuando habla de que la misma región se refiere a Belén, porque es unos versículos más hacia atrás, habla ya del nacimiento de Jesús. Entonces, ellos mismos estaban pastoreando en Belén. Y curiosamente es la misma tierra donde estaba pastoreando David, ya pastoreaba sus ovejas. Y en ese contexto también podemos ver cómo todo estaba tan preparado, desde hace mucho tiempo atrás, de que el Señor venía con su plan y que nada era casualidad, no era casualidad que no hubiese lugar en el mesón, no era casualidad de que hubiese un pesebre disponible. Lo hemos visto la semana pasada, que el pesebre era el lugar donde comían los animales, ¿cierto? Y se hacía como un tipo ahí de cunita, y ahí lo dejaron recostado a Jesús. También dice aquí que la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Le suena algo parecido a esto? ¿Le recuerda algún otro acontecimiento? ¿Cierto? Cuando en el llamamiento de Pablo, él iba camino a Damasco y lo rodeó un resplandor de luz y vino este mensaje a él que le cambió su vida. Finalmente, también pasó lo mismo acá con los pastores y ellos sintieron gran temor. Y dice que la gloria del Señor, como dice aquí que la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para el Antiguo Testamento en griego para los judíos de ese tiempo. Dice que la frase se utilizaba con frecuencia para denotar la gloriosa presencia personal de Dios. ¿Ya? Dice de Yahvé, en esas siglas que se utilizaba para el nombre de Dios. Esta presencia misma de Dios, ¿cierto? Rodea entonces a estos pastores que, como lo podemos notar, ellos no tenían ningún poder, no tenían ninguna posición de preferencia, eran simples trabajadores del campo dedicados al pastoreo. Pero en esta ciudad tan pequeña, ¿cierto? Escogieron a estos pastores, Dios escogió a estos pastores para que ellos anunciaran. No tenían ningún otro mérito que solamente dedicarse a sus animales. Y el Señor los escogió, Dios mismo los escogió y con su misma presencia fue y les declaró este mensaje. La poca relevancia de los pastores de la cultura judía, como lo había hablado, ellos tenían un oficio que era muy denigrado y pasaron de un miedo total, ¿cierto? Porque tener a Dios mismo ahí, la presencia de Dios misma ahí con ellos, declarándoles un mensaje, de ese tremendo miedo que tuvieron, pasaron a un gozo tremendo. Y el ángel trajo el mensaje a los pastores. ¿Qué pasó con este acontecimiento? Lo importante era el mensaje, pero también ellos lo oyeron, decidieron oírlo, pero también decidieron responderlo.
Como dice ahí en el versículo 10, dice que el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y las noticias, cuando habla de nuevas, son noticias, ¿ya? Como se diría en inglés, las news. Noticias que traerían gozo a los hombres, ya que se cumplirían las profecías acerca del Mesías prometido. Ellos, cuando al pueblo judío se le hablaban de este nacimiento del Mesías o le nombraban el Cristo, a ellos no le era algo raro, porque era todo lo que se les venía hablando a través de la palabra del Señor, escrita ahí en todo el Antiguo Testamento. Y ellos les traspasaban toda esa palabra por concepto de la familia. La familia le contaba la palabra del Señor a los hijos, se reunían y hablaban la palabra del Señor. Entonces todo esto era para ellos común. Y cuando el ángel les dice que les venía a traer estas nuevas de gran gozo, era también el cumplimiento de lo que ellos estaban esperando, el Mesías, aquel libertador. ¿Para quién era este cumplimiento? Y para quién eran todas estas buenas de gran gozo, eran para todo el pueblo, como dice ahí, para todo el pueblo. Ya no iba a ser unas personas escogidas, no iba a ser un grupo selecto, sino que era para todos. Como dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y a quién iba a enviar? Este es el mensaje que les dio. Son nuevas de gran gozo para todos. ¿Y qué iba a venir para todos? Un Salvador. Un Salvador. Dice acá, en el versículo 11, que os ha nacido hoy la ciudad de David un Salvador. ¿Salvador de qué? Ellos siempre estuvieron esperando el Salvador de la opresión, ¿cierto? Ese Salvador que lo iba a libertar, ¿cierto? De la opresión. Como pasó con Moisés, ¿cierto? Cuando ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo de Egipto, ellos querían un Salvador, pero este Salvador venía a libertarlos más allá de un pueblo, sino que de la esclavitud del pecado. Y venía este Salvador, y este es el título que fue utilizado para Dios, ¿cierto? Para Yahvé en el Antiguo Testamento. Ahí hay varios versículos, por ejemplo en Isaías 43:3, 45:5, donde se le ocupa la palabra Salvador. Yo le voy a buscar ahí en el libro de Isaías. Isaías 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y se le menciona en varios otros versículos, como por ejemplo el 45:15, también de Isaías, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Siempre la esperanza de salvación estuvo puesta en Dios. Ellos sabían que la única esperanza de salvación iba a ser Dios. Entonces cuando el ángel les dice, hey, todo lo que ustedes estuvieron esperando, la persona que realmente lo iba a poder salvar de todo esto que están viviendo, ha nacido. Ya ha nacido el Salvador. O sea, toda esta noticia y este gran mensaje era como una bomba en la cabeza de los pastores y ¡pum! Se les vino a recordar, ¿cierto? Todo lo que se les había estado hablando a los familiares, lo que les habían estado conversando, de la persona que iba a venir, los que le iba a salvar. Y la palabra Salvador, la palabra hebrea, literalmente significa libertador, los iba a venir a librar. Y además, este significado de libertador o salvador es el significado mismo del nombre Jesús. Jesús significa el Salvador. Entonces, todo esto estaba conectado y este gran mensaje fue depositado ¿en dónde? En los pastores. Estos pastores que recibieron este gran mensaje. Además, le dice ahí en el mismo versículo 11 que es Cristo. Cristo. Cristo para ellos no era una palabra que era rara, y dice, ¿pero qué significa Cristo? Para ellos Cristo significaba literalmente el Mesías, ¿ya? Y el Mesías
significa el ungido, o sea, el escogido de Dios. Ellos sabían qué significaba todas estas palabras, y esto para ellos era una noticia que ellos tenían en sus manos, ¿cierto? Que no podía quedarse ahí guardada, no podían quedarse ellos con esto acá. Es como si, por ejemplo, a alguien le dijera, ¿sabes qué? Hoy en día tengo el remedio natural para la enfermedad del COVID. Mira, ¿sabes qué? Si tú haces esta preparación, exprime un limón, estoy hablando una forma de ejemplo solamente, no vaya a creer que es de verdad. Pero si usted exprime un limón, le echa una cabeza de ajo, le echa un yogur, no, ya me dio asco ya la preparación, pero bueno, pongámosle que esta sea la receta, un yogur, una cabeza de ajo y un limón. Y le dice, con eso te sanas del COVID. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? Sabemos que hay mucha gente que está padeciendo esta enfermedad y que ha venido a ser una tormenta. No nos vamos a quedar con eso, vamos a ir a divulgarlo y vamos a la persona que tengamos ahí al frente, tengamos al lado, le vamos a compartir. ¿Sabes qué? Esta es la cura para el COVID. Esta es la cura. Mira, toma esto, haz esto. Y lo vamos a divulgar. Y ellos, ¿cierto? Ya vemos que la respuesta iba a venir más adelante. ¿Qué le dicen los ángeles? Le entregan el mensaje, ha nacido el Salvador, ha nacido el ungido, todo lo que habían estado esperando, hoy día se cumple, ya está cumplido, ha nacido el Salvador y está en un pesebre. Luego dice que hay unas huestes celestiales, dice que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué esa paz? Antes no había paz. Antes no había paz. Y claramente la humanidad podía estar en paz ahora con el nacimiento de Jesús. Y se debe a que la voluntad de Dios, ¿cierto? Vino a conciliarnos con Él a través de Jesús. Y vino a traer paz. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esa es la paz que el Señor vino a entregarnos a cada uno de nosotros. No necesitamos nada más porque estamos en paz gracias al nacimiento de Jesús. Y este es el mensaje que los mismos pastores recibieron. Ahora, todo ser humano tiene una capacidad de reacción frente a un mensaje. Cuando tú recibes un mensaje, ¿cierto? Tienes varias opciones. ¿Qué hicieron ellos? Cada ser humano puede oír, razonar, ¿cierto? Reaccionar y decidir si responder o no. Ellos, los pastores, tomaron esta gran noticia, quedaron impactados con mucho temor por la presencia de Dios misma, de este gran resplandor que los rodeó, ¿cierto? Le entrega este tremendo mensaje, ¡pum!, encima de ellos, y podían haberse quedado paralizados si finalmente no hacen nada o quedar incrédulos, pero ellos oyeron el mensaje, razonaron el mensaje, reaccionaron al mensaje y respondieron. La respuesta fue divulgar. Dios no te pide otra respuesta. Dios no pide que no sé, que hagas un dibujito, que hagas un altar, que hagas, no sé, un holocausto. Dios lo que pidió a través de este gran mensaje que tú respondas divulgando. Y nada más. ¿Qué hicieron los pastores? Como ya vimos acá en los versículos que habíamos leído, dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fueron a verlo, ¿cierto? Respondieron al mensaje, reaccionaron, fueron ahí a donde estaba el lugar y ellos vieron con sus propios ojos, ¿cierto? Que todo eso lo que le había anunciado el ángel era verdad. Y los pastores, entonces, ya todo lo que habían recibido, ahora también lo estaban viendo. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y ahí es donde ellos respondieron. Y dieron a conocer, lo divulgaron. Dice acá que en el versículo
17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. No solamente le estaba diciendo a María y a José, sino que a todo el pueblo les estaban comunicando lo que los ángeles les estaba diciendo. Aquel niño que estaba en ese pesebre era el Salvador del mundo. Era el Cristo, el Mesías prometido. Y ellos, unos simples pastores, que todos los miraban en menos, vinieron a ser portavoces del mensaje más importante para esa época. El Cristo ha nacido, el Salvador de tu vida ha nacido y está ahí. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, y hablábamos de que los pastores podían haber sido este mensaje a lo mejor recaído en otras personas con mayor importancia o con mayor connotación, pero no fue así, porque Dios escoge a qué. Veamos ahí en 1 Corintios, como él dice el último versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto no funciona bajo la lógica humana, sino que bajo la lógica divina. Y Dios quiere utilizar a los corazones humildes, aquello que a lo mejor uno dice, pucha, pero yo no tengo gran capacidad para nada. Yo no soy merecedor de esto. Y a esa persona humilde escoge Dios para poder llevar el mensaje. ¿Y ellos qué hicieron? Respondieron al gran mensaje que el ángel les había dicho. Ahora, hemos razonado acerca de este gran acontecimiento de los pastores y el gran mensaje que ellos han tenido. ¿Qué pasa con nosotros? Ellos respondieron y ahí está su ticket. Cumplieron la tarea. Pero ¿qué pasa con nosotros? Mi mensaje, el mensaje que Dios nos dio a nosotros, como ya habíamos mencionado en Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Este mensaje de salvación que ya nosotros lo hemos oído, pero también lo hemos visto, porque nosotros mismos, ¿cierto? Dios ha hecho la obra y nos ha salvado. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El mensaje de salvación lo tenemos nosotros mismos y tenemos que ver qué hacemos también con este mensaje de salvación. Volvemos a la figura. ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos oído, hemos razonado, hemos creído en el mensaje de salvación. Cristo Jesús en esta fecha tan importante, y lo celebramos aquí recientemente, celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Hay un antes y un después en la historia, hay un quiebre, ¿cierto? Ahí en la humanidad, la historia de la humanidad, porque nació el Salvador. Y ya no es el Salvador de un pueblo determinado, sino que el Salvador que nos va a dar la oportunidad de liberarnos de la muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y por ende la condenación eterna estaba para nuestras vidas. Pero este Salvador vino a romper eso y a conciliarnos con Dios, porque Él nos mostró el camino. Él es el camino con el cual nosotros podemos conciliarnos con Dios. Y dice acá que tenemos estos 4 pasos: oír, razonar, reaccionar y responder. ¿En qué paso estamos? ¿En qué paso estamos en este día? Con este mensaje de salvación tan tremendo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, diciendo que el Salvador del mundo ya nació, pero ¿saben qué? Todavía está operando, todavía sigue salvando a personas, todavía tiene tiempo para poder salvar a personas,
todavía tiene amor para poder amar a personas y librarlas de la muerte, librarlas del castigo eterno y darles esta vida eterna. Todavía sigue salvando. ¿Qué hacemos nosotros y en qué paso estamos? ¿Estamos razonando? ¿Estamos recién oyendo? ¿Estamos reaccionando? ¿O estamos respondiendo? Yo creo que a simple vista, ¿cierto? Este mensaje que nosotros tenemos con mucha facilidad llega hasta la reacción, ¿cierto? Cuando nos llegamos a conmover con el mensaje de salvación. Pero nos cuesta responder y publicar este mensaje de salvación. Pero este mensaje dice que es exclusivamente para nosotros. Los ángeles no lo pueden hacer, no tienen esta responsabilidad, la tenemos nosotros. Nosotros somos aquellos que tenemos que llegar a impactar al mundo con esta luz, porque nosotros somos la luz. Vosotros, dice Jesús, sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser ese gran resplandor, esa misma presencia de Dios a aquellas personas que necesitan este mensaje de salvación. Nosotros somos la luz que tiene que venir a alumbrar sus vidas y decirles, este es el mensaje que Dios ha entregado. Y la Biblia dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Miren cómo vamos levantándonos, como nuestra posición ya de ser unos simples pastores o menos que pastores, porque no teníamos los méritos, ¿cierto?, para que Dios se fijara en nosotros. No los teníamos, todos pecadores, todos solamente teníamos méritos para ser condenados. Pero Dios nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo que Dios adquirió. ¿Con qué? A precio de sangre lo adquirió. Un pueblo adquirido por Dios. Pero todo esto, hay un para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no nos podemos llamar unos simples gusanos, ¿cierto?, despreciados y seguir humillándonos, porque no es así. Nuestra posición, Dios nos tiene como un pueblo escogido, somos amados de Dios, somos un pueblo privilegiado, somos sus hijos mismos, ¿cierto? Siendo nosotros extranjeros, ¿cierto? Él nos vino a ser sus propios hijos. Pero todo esto es con un propósito. Y la respuesta es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, cada uno de nosotros somos luz y podemos ir y alumbrar a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, ahí en Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y Dios, claro, envió a su Hijo al mundo con un propósito. Jesús vino, se rigió estrictamente al propósito, al plan, y cumplió. Todo perfecto. Resultó el plan a la perfección, y hoy día nosotros podemos tener vida eterna. Ahora, Jesús nos encomendó a nosotros. Y nos dijo, este es el plan. Solamente divulga, solamente habla, comparte. Y nosotros tenemos que ver si podemos llevar ese plan a cabalidad. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje de salvación? Yo no sé si hay personas nuevas en este momento, no veo las cámaras, pero este es el mensaje que yo recibí, que por mis pecados, yo estoy totalmente condenado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, el pecado lo tiene que castigar. Pero sin embargo, a esta condenación que yo tengo, ¿cierto? Frente a eso, Dios envió a Jesús para que pudiera hacer ese sacrificio y la paga de mis pecados. O sea que esa muerte que yo debiera pagar por mis pecados, la cubrió Jesús porque Él murió por mí, Él murió por
ti por todos. Y en la medida que yo acepte eso, en la medida que yo reconozca mi falta, mis pecados, y yo reconozca a Jesús como mi Salvador, la Biblia dice ahí en Juan 6:47, que el que cree tiene vida eterna. Desde ese momento tiene vida eterna. Y eso es lo que yo hoy día estoy viviendo y lo que tengo que divulgar. Es un mensaje que a lo mejor ya está trillado, dicen algunos, que a lo mejor no, que algunos no me escuchan, pero solamente lo que tengo que hacer yo es divulgar. La respuesta de ese mensaje le corresponde a aquella persona que lo escucha. Si tú escuchaste el mensaje, preocúpate de cómo respondes al mensaje. Y ahí viene mi respuesta. La importancia de mi respuesta está aquí, en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Obvio, ¿cierto? Nadie va a invocar a alguien en el cual no cree. Yo no voy a invocar a Buda porque yo no creo en Buda. Yo no voy a invocar al Dalai Lama porque no creo en el Dalai Lama. Yo invoco el nombre del Señor porque sí creo en el Señor. Pero yo no voy a pretender que las demás personas estén invocando el nombre del Señor si ellos no creen en Él. Ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Obvio, porque ¿cómo no voy a creer en algo que yo no lo sé? No, nadie me ha explicado, nadie me ha venido a comentar acerca de eso. Pero también, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí es donde entramos nosotros. Porque la respuesta de nuestro mensaje va a venir a ser la salvación de otros. Es un gran tesoro, el mismo tesoro que tuvieron los pastores en ese tiempo, cuidando de su rebaño, haciendo sus quehaceres, ¿cierto? Y vino un gran ángel, ¿cierto? Y con un gran resplandor, ¡pum!, vino a cambiar sus vidas. Pablo también iba a ir a matar a los cristianos, ¿cierto? Vino un gran resplandor, vino el mensaje y ¡pum!, cambió su vida. En nosotros vino también lo mismo. La presencia de Dios en nuestras vidas con el mensaje cambió nuestras vidas totalmente. Y nosotros tenemos esta opción de que sigamos cambiando y transformando vidas. No nosotros, el mensaje de Dios en ellos. La oportunidad la tenemos ahora. Hemos venido viviendo unas gratas reuniones, unos espectaculares mensajes acerca del nacimiento de Cristo, la importancia que tiene todo esto para la humanidad. Yo creo que nunca antes habíamos tenido tan claro la importancia del nacimiento de Jesús para nuestras vidas y para toda la humanidad. Y esto no ha pasado de moda, sino que aún sigue vigente. Yo quiero decirte algo. Dios aún sigue salvando. Dios aún sigue teniendo misericordia. Dios no tiene una cuota de amor. Dios es amor. Dios no tiene una cuota de misericordia. Dios es misericordia. Y tiene misericordia con todo aquel que se arrepiente. Entonces, no callemos el mensaje y te animo fielmente para que en este momento tomemos la reacción. No que esto solamente quede en esta emoción, ¿cierto? Que nos hace escuchar todo esto, sino que reaccionemos y le contemos al mundo que hay un Cristo vigente, vivo, que todavía sigue salvando a la humanidad. Quiero invitarte a orar, que oremos y le dispongamos al Señor de esto que hemos escuchado y que lo ayudemos, y que nos ayude, que nos ayude a ponerlo en práctica. Amén. Oramos. Dios amado, te agradecemos, Señor, porque hemos escuchado tu mensaje. Al igual que los pastores en ese tiempo, nos damos cuenta de esta gran responsabilidad, este gran mensaje que nos ha llegado a nuestras vidas. A los ángeles no se les ha permitido divulgarlo, Señor, y sin embargo nosotros, Señor, que no tenemos tanta connotación, Señor, tú nos has mirado y nos has escogido para poder divulgarle, Señor, a nuestros padres, Señor, a nuestros cercanos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, Señor, a toda aquella persona que no te conoce y que necesita de un Salvador. Gracias, Dios, porque nos has puesto a nosotros, Señor, en esta posición, y ayúdanos, Señor, a responder, Señor, y a responder como corresponde, fielmente, Señor, a tu palabra.
predicarle a las demás personas, Señor, que necesitan de este mensaje, que necesitan conocerte, Señor, porque así como mi vida cambió, Señor, para bien, también, Señor, esperemos que las demás personas al escuchar cambien sus vidas, Señor, y tú les bendigas, Señor, como lo has hecho con nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces les animo a pensar en esto. Voy a dejar de compartir pantalla y le doy el pase ahí al pastor. Que el Señor bendiga grandemente a David en esta mañana, un mensaje extraordinario, un mensaje lleno de un contenido tan importante para nuestras vidas, hermanos amados, y de verdad que es como la guinda del pastel de todo lo que hemos venido hablando durante estas 4 semanas y también durante las semanas en donde Felipe nos ha estado enseñando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Partimos la primera semana hablando acerca de las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mensaje que predicó Johan, en donde a lo largo de toda la Biblia, de toda la historia, todas las profecías con tanta anticipación vinieron anunciando de que un día iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Después vimos los pormenores del nacimiento de Jesús, que fue un nacimiento milagroso, que fue un nacimiento humilde y que fue un nacimiento necesario. Vimos estas 3 aristas ahí. Ese mensaje lo predicó Felipe. Luego me correspondió a mí hablar acerca del propósito del nacimiento de Jesús, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a pagar el precio del pecado de la humanidad. Y ahora, después de saber todas estas cosas, después de ver cuánto tiempo se estuvo anunciando el nacimiento de Jesús, de ver los pormenores de cuando esto se cumplió, de ver el propósito por el cual vino, teniendo todo esto en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos, hermanos, quedarnos allí de brazos cruzados sin anunciar este mensaje tan importante como hoy día lo ha predicado David, que debemos proclamar, que debemos compartir la palabra del Señor. Es nuestra única responsabilidad que tenemos. No tenemos otra responsabilidad más grande que esta. No es responsabilidad suya que la gente se convierta o no se convierta. No es responsabilidad suya que la gente reciba el mensaje o rechace el mensaje. Su única responsabilidad, y por lo que el Señor le va a pedir cuenta primero a mí y luego también a cada uno de ustedes, es que si comunicamos el mensaje o no lo hicimos. Hermanos, que estas palabras, que este mensaje que ha quedado grabado aquí, lo pueda usted volver a ver, lo pueda usted volver a repasar, pueda volver a escucharlo, para que sirva de un incentivo para su vida, para poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Gracias, David, gracias, muchas gracias por este mensaje, y no podíamos terminar con un mensaje que no fuera como este, ¿verdad? Después de todo lo que hemos tomado conocimiento, poder proclamar ahora, poder decir, poder compartir, poder hablar con nuestros propios labios y con nuestra vida también de las grandes cosas que el Señor ha hecho en este mundo y particularmente en nuestras vidas. Hermano, Dios les bendiga. Quiero decirles que en el grupo de la iglesia, si no me equivoco, Felipe, ya está el link en donde usted puede ir al canal de YouTube de nuestra iglesia y ver todos los mensajes. Ahí está, ¿ya? Y también va a estar aquí en el chat, ya está puesto en el chat también. Así que está en el grupo de la iglesia y está en el chat que estamos en esta reunión. Para que lo comparta con sus amigos que no pudieron estar. Porque es importante, hermanos, en una época como esta, compartir la palabra del Señor. Reitero, gracias, David, por tu participación, que el Señor te bendiga grandemente, y a todos nuestros predicadores que han tenido una participación destacada durante todo el mes. Qué maravilloso, como lo decía David. Creo que nunca habíamos hablado, ni habíamos escuchado, ni habíamos conocido tanto acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como en este año y en este mes, hermanos amados. Así que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí
presentes en esta reunión. Y bueno, ahora vamos a ir a una alabanza, que es la última, el último villancico que tenemos para cantar el día de hoy. Y cántelo con gozo, con alegría en su corazón y con la mirada, con la mente puesta en que voy a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de aquel que dio su vida por mí, que me salvó. ¿Cómo voy a estar callado? ¿Verdad? No puedo estar callado. Vamos a cantar entonces, Felipe, ahí ya tenemos para compartir pantalla. Amén. Vamos a Este, cantar ¿verdad? este último villancico, el villancico con el que comenzamos todo este viaje. Venid fieles todos. Y tenemos que ahora, de la misma manera que comenzamos, debemos finalizar alabando a nuestro Señor, glorificándole por todo lo que Él ha hecho y comprometiéndonos con esta grandiosa misión que tenemos: proclamar a todo el mundo que el Salvador ha nacido. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno humilde vino de una madre. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.
Que este sea el deseo de todos nosotros para finalizar el año, tener en mente a nuestro grandioso Señor Jesús. Amén. Gracias, Felipe, por este hermoso villancico que hemos podido entonar. Y bueno, gracias a Dios por este mes, hermanos, que hemos estado durante todo este mes eh, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tomando conocimiento de todas las cosas, y realmente es un gozo poder estar sabiendo estas cosas, ¿verdad? Pero quedémonos entonces con el último mensaje de esta semana, de proclamar el Evangelio, de dar estas buenas noticias. Mire, no sé con quién hablaba el otro día, y veíamos que hay tantas malas noticias, todo el tiempo malas noticias, todos los días prácticamente sabemos malas noticias, gente que murió producto de la enfermedad, y de otras tantas noticias, ¿no? Casi todas son noticias malas. Pero estas que tenemos nosotros, hermanos, son las mejores y más maravillosas noticias que alguien puede entregar. El mensaje de Jesucristo, que Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Compartamos la palabra del Señor, hermanos amados. Que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor, y le voy a pedir a Miriam que pase por aquí, ¿no?, para que esté orando y despidiéndonos de esta parte. Oremos, hermano. Dios Padre eterno, te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te rogamos que nos perdones, Señor, porque muchas veces oímos, Señor, tu palabra. Nos impactamos con ella, Señor. Nos gozamos, Padre Santo. Y hasta ahí quedamos, Padre. No la proclamamos, no le decimos al mundo, Señor, Padre, que hay unas buenas nuevas, Señor, de salvación, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta hora para que, Señor, nosotros hagamos todo lo que tú nos pides, Señor. No solamente oír, no solamente impactarnos, sino que también expresar, ir, Señor, y decirlo al mundo, decir cuán grandes cosas ha hecho, que estás ahí con los brazos abiertos, Señor, esperándonos, Padre, para transformar nuestras vidas, Señor. A tu lado, Padre, hasta la muerte es una bendición, Señor. ¿Por qué no decirlo a la gente que sufre, a la gente que tiene hambre, que tiene necesidad, que está desamparado, Señor? Si está todo a tu lado, Señor. Te rogamos una bendición especial por David, Señor. Bendícelo grandemente. Bendice a cada uno de nuestros predicadores, Señor, que ha participado en este tiempo gozoso, Señor, y que nos han traído tu palabra, Señor, para hacernos crecer. Ayúdanos, Señor, a terminar este año, Padre, transformado, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a comenzar un nuevo año con, con el amor hacia ti, Señor, y también con el compromiso de predicar tu evangelio a toda criatura, Señor. Padre, te lo agradecemos todo, Señor. Te rogamos que te quedes en medio nuestro, así como lo haces siempre, Señor, y también que toques el corazón de aquella persona que quizás no te conocía hasta ahora, pero ya, Señor, te ha conocido, Padre. Te rogamos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.